Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Paideia. Muchas gracias por venir en este día, ¿no?, ventoso. Sobre todo gracias a Aitor Alcaraz y a Francisco Brea por acompañarnos hoy a contar un poco pues, sus experiencias en dos fundaciones tutelares que yo creo que van a presentar un interesante coloquio, ¿no?, a todos los que hoy habéis venido hasta aquí. Esta es una jornada organizada desde el aula Fundación Paideia, Universidad da Coruña. El motivo, el porqué de esta jornada surge de unas inquietudes desde nuestro servicio de información y asesoramiento jurídico y social, cuando empezamos a detectar numerosos casos en los que, bien por la propia enfermedad o patología de la persona con esa discapacidad, bien por el envejecimiento de determinados padres que ven que a su fallecimiento no va a haber quien asuma esa tutela de esa persona susceptible de ser modificada su capacidad, de esa incapacitación que también es conocida. ¿Qué ocurre y qué institución se va a hacer cargo de esa tutela y hasta qué punto y en qué medida simplemente con esa institución tutelar quedan cubiertas esas otras muchas necesidades que tienen que ver más con el cuidado, con la atención, que se están soportando en la mayor parte de las ocasiones por las familias? Por otra parte, desde la Fundación hemos tenido numerosas jornadas en las que la intervención social y los trabajadores sociales, los psicólogos, los sociólogos que trabajamos en distintas entidades, tenemos la necesidad de encontrar espacios en los que reflexionar juntos y debatir sobre todas estas cuestiones de la práctica diaria. Creemos que esto es fundamental, dar una respuesta con un espacio donde pueda surgir este debate y estas oportunidades de mejorar de problemas que normalmente involucran a toda la sociedad. Por eso también os agradecemos que al finalizar las jornadas nos cubráis esos cuestionarios que os hemos dejado encima de las sillas, porque nos va a facilitar el poder proponer otras nuevas jornadas y otras nuevas charlas. Tal y como hemos estructurado la jornada de hoy, nuestra idea es que, por una parte, Francisco Brea y por otra parte, Aitor, nos puedan contar sus experiencias y que después pueda haber un coloquio para que todas las personas que estáis hoy aquí podáis pues, discutir, plantear las diversas cuestiones que en vuestras prácticas os veis pues, diariamente en esa casuística, ¿no? A continuación haremos un pequeño descanso y luego contaremos con Marije Goicoechea, que muchos de vosotros ya la conocéis, que bueno, hará una magnífica exposición, más desde un punto de vista teórico quizás, pero que también dará lugar pues, a una reflexión posterior y debate. Bien, pues va a empezar Francisco Brea, es el coordinador de la Fundación Gallega Tutela para Adultos. Va a contar un poco pues, la casuística, la experiencia que tiene, como he dicho, y a continuación Aitor Alcaraz, que es el director gerente del Instituto Tutelar de Vizcaya, que hará una cosa similar, y además tendremos la oportunidad de conocer pues, un modelo, ¿no?, de gestión que están bueno, pues, a punto de aprobar y de publicar en ello, una guía. Y sin más doy la palabra a Francisco Brea. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Fundación Paideia la invitación, el que haya contado con la FUNGA para participar en estas jornadas. Bueno, mi intervención la voy a estructurar básicamente en dos puntos. Primero, presentar un poco qué es la Fundación, la labor que hace y después pues, comentar algún supuesto, algún caso concreto, alguna problemática que para nosotros tiene especial importancia, ¿no?, en nuestro día a día. Vale. ¿Qué es la FUNGA? La Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas. Despois dese nombre entendéis que le llamemos FUNGA. Porque, si no...
Vamos a ver, es una fundación tutelar creada por la Xunta de Galicia y, por tanto, pública, que nació en el año 96. ¿De qué se trata? Pues de ejercer las labores tuteladas que nos encargan los juzgados y enfocadas a todas aquellas personas que no tienen un familiar o otra persona jurídica que pueda aceptar el cargo tutelar, o bien que el juzgado considere que no es idóneo. Siempre actuamos bajo nombramiento judicial, es decir, no iniciamos procedimientos de incapacitación de oficio o de modificación de la capacidad. Siempre tiene que haber un nombramiento judicial y nosotros siempre debemos atenernos a las instrucciones que en ese momento, o en esa sentencia, o en ese auto judicial, nos indique el juzgado. ¿Qué características deben tener las personas para ser beneficiarias o para ser parte de la fundación? Deben ser mayores de edad. ¿Por qué? Porque en la Xunta existe ya otro departamento, que es el Departamento de Menores, que se encarga de la tutela de los menores de edad. Nosotros nos ocupamos de mayores de edad. Tienen que ser residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en el momento de la modificación de la capacidad. No tienen que ser gallegos, tienen que ser residentes, tienen que ser, o su capacidad debe ser modificada por un juzgado normalmente gallego. ¿Esto implica que todas las personas que estén tuteladas por la FUNGA tienen la obligación de residir en la comunidad autónoma? No. Hay gente que está tutelada por la Fundación y que, sin embargo, está residiendo en otras comunidades autónomas o incluso en el extranjero. Lógicamente, esto dificulta la labor tutelar porque los temas de control son bastante más complicados cuanto más nos alejemos de la ubicación de la Fundación. Debe tener la capacidad de obrar modificada por sentencia judicial, lógicamente, o bien estar incursa en un procedimiento de modificación de la capacidad. Es decir, son dos piezas claves. Si esa persona ni tiene la capacidad de obrar modificada, ni está en proceso, no puede ser parte de la Fundación, puesto que no cumpliría el perfil para que nosotros podamos trabajar con ellos. Se entiende que en esa situación esa persona es totalmente autónoma y, por tanto, no necesita de la intervención de la Fundación. Y debe estar en situación de desamparo. ¿Qué es estar en situación de desamparo? Pues un poco lo que comentaba antes, que no exista ninguna otra persona física o jurídica que el juzgado considere idónea para el desarrollo de esa función. Además de estas funciones directas, por así llamarlas, podemos ejercer también algunas que podemos considerar indirectas. Y a esto me refiero con actuaciones de información, de orientación a tutores privados que necesiten algún tipo de ayuda para ejercer su cargo, intervención en jornadas como esta, actividades de formación, bueno, todo lo relacionado con el ámbito de la modificación de la capacidad y que pueda ayudar a un mejor desarrollo. Bueno, este cuadro simplemente es para expresar o ver un poco la evolución de los cargos protectores desde que la FUNGA se creó en el año 96. En el año 97, a 31 de diciembre, se cierra un número de 69 beneficiarios o de 69 usuarios, o como lo queramos llamar. En el año, o a diciembre del 2015, concretamente a 1 de diciembre de este año, la cifra aumentó hasta los 2.995. O sea que vemos que en menos de 20 años el crecimiento es bastante importante. ¿A qué afecta esto? Bueno, pues en principio a todo, tanto al trabajo diario como incluso a la propia concepción que de la Fundación pudieron tener sus creadores, ¿no? Lo que en principio estaba pensado para un ejercicio de unas funciones tutelares para gente sin familia, pues al final se acaba convirtiendo, pues en lo que veis, en casi 3.000 personas en un plazo inferior a 20 años. Bueno, aquí no sé si se verá demasiado bien, simplemente es una gráfica que os ilustra esta evolución, este crecimiento. Las barras blancas son los totales, que es un poquito lo que nos interesa. Aquí tenemos también la distribución geográfica. Veis un poco pues, cómo va dividido en provincias, el porcentaje de personas beneficiarias dentro de cada provincia. Con regularidad y en todos los cargos protectores, Coruña es la provincia que donde más cargos tenemos, seguida de Pontevedra, y después bueno, Lugo y Ourense pues, andan a la par. Bien,
¿Cómo podemos resumir las funciones y los fines de la Fundación? Pues un poco, el resumen sería protección jurídica y social de los beneficiarios. ¿De qué se trata? Pues simplemente de ver qué necesidades tiene una persona, si esas necesidades las puede o no cubrir por sí mismas, y aquellas que no pueda cubrir por sí mismas, pues prestar el apoyo necesario para que sean cubiertas. Realizamos funciones pretutelares. ¿A qué me refiero con funciones pretutelares? Pues un poquito ir adelantando el trabajo de todas aquellas personas que por el medio que sea tenemos conocimiento de que en un futuro probable finalice siendo usuario de la Fundación, pues de lo que se trata es de ir avanzando trabajo y de no acumularlo, en el sentido de que cuanto más retrasemos no la intervención, porque mientras no seamos tutores no podemos intervenir, pero todo lo que retrasemos el inicio del estudio de la situación de esa persona supone un agravamiento de su situación, porque en el momento que seamos tutores deberemos realizar ese trabajo no realizado previamente. ¿Qué pretendemos? Que cuando seamos tutores de una persona tener la mayor información posible para que la actuación dentro de lo posible sea inmediata. Asesoramiento en todas las funciones o en todas las temáticas que corresponden a la Fundación y a cualquier tipo de persona que no lo necesite, y coordinación y sensibilización de la sociedad, es decir, a través de la participación en jornadas como estas y elaborando guías, como la que sacó hace 3 años la Consellería sobre esta materia también. Organigrama, rápidamente, si no ya me voy. La Fundación tiene un puesto de dirección gerencia, una de coordinación y 3 departamentos, jurídico, social y administrativo. Más que 3 departamentos, son también 3 perfiles profesionales que consideramos que con esos 3 perfiles se pueden cubrir las necesidades de toda persona. Como cada persona va a requerir de la intervención de estos 3 perfiles profesionales, lo que hicimos fue 4 equipos provinciales formados por representantes de cada uno de esos perfiles. De forma que tenemos 4 equipos formados por, como mínimo, un trabajador social, un asesor jurídico y un administrativo que atienda a cada una de las provincias. Esto no significa que estén desplazados en esas provincias. Estamos todos en Santiago, pero es una forma de distribución interna de trabajo. Cada una de estas provincias atenderá a la gente que esté incapacitado por juzgados de este partido judicial o de esta provincia. ¿Cómo trabajamos? Y aquí ya entramos un poquito en materia. Como decíamos, nosotros siempre partimos de un nombramiento judicial. Siempre, cualquier intervención que debamos realizar, tenemos que estar avalado por un nombramiento judicial. Este nombramiento judicial debe ir seguido de una toma de posesión de cargo, mediante la cual nosotros aceptamos la realización de esas funciones y, al mismo tiempo, nos responsabilizamos de esas personas. Lo de la toma de posesión, en el caso de la Fundación, es un poco formalismo, puesto que no hay posibilidad de no aceptar el cargo. Somos un último recurso que tiene esa persona para solventar esa necesidad y, por tanto, no podemos excusarnos del cargo. Se realiza una investigación dentro de los 3 perfiles que hablamos, jurídica, social y económica, de la persona que nos llega a través del juzgado para detectar sus necesidades y hacer un plan de actuación. Se valora interdisciplinarmente, se diseña un plan, se actúa con ellos y a partir de ahí se hace un seguimiento de cómo va ese plan. Bien, aquí tenemos los problemas, o bueno, las dificultades. Las dificultades normalmente empiezan cuando diseñas el plan de actuación. ¿Por qué? Porque hay que detectar las necesidades, pero al mismo tiempo hay que determinar qué recursos son los idóneos para cubrir esa necesidad. No todas las personas que tutela la Fundación están en centros, ni todas ellas tienen que estar en centros por el motivo o por causa de la incapacitación. Hay gente que está o que tiene la capacidad modificada y que, sin embargo, sigue residiendo en su domicilio. Esto es una problemática añadida, porque una persona que está en un centro, su control es relativamente sencillo. Y al mismo tiempo tenemos ubicados en ese centro profesionales de distintos perfiles que pueden actuar sobre ella en caso de necesidad. La gente que está en domicilio, pues un poco es más difícil su control. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de servicios sociales de concellos y familiares. Y en este sentido, sí me gustaría aprovechar, ya que hablo de las familias, para decir que el hecho de que una persona sea tutelada por la Fundación no implica que se deje al margen a la familia
Y creo que debe de ser al contrario. Debe haber una coordinación, teniendo claro el papel que ocupa cada uno, pero debe haber una coordinación. Teniendo claro el papel que ocupa de cada uno, en el sentido de que el hecho de que nosotros tomemos en consideración la opinión de la familia, porque son las personas que conocen más a nuestro tutelado o nuestra tutelada, no significa que vayamos siempre a respetar esa voluntad. Es decir, nosotros aceptamos esa propuesta, valoramos y en función de nuestros conocimientos y del estudio que habíamos realizado de esa persona, pues tomamos una decisión. Pero eso no significa que excluyamos a las familias y creo que es imprescindible que la familia, que por el motivo que sea no haya podido ser tutor, sí participe y sí preste también apoyo a la persona que tiene la capacidad modificada. Y en cuanto a la colaboración con otros recursos, creo que es esencial. No todo se trata o no todo se debe de encaminar a la creación de nuevos recursos, que también es importantísimo, sino también creo que es importante que, sobre todo los que estamos involucrados en los temas sociales, nos conozcamos, intentemos trabajar juntos y nos organicemos para, dentro de los recursos que hay, ser lo más eficientes posibles y aprovecharlos al 100%. De nada vale crear recursos si realmente de los que hay extraemos un 80% o un 70% de su funcionalidad. ¿Qué ventajas tiene una fundación como la Funga? Pues el garantizar que haya siempre una entidad que pueda ejercer el cargo tutelar. Estamos sometidos a los controles públicos, además de los controles judiciales a los que estamos sometidos cualquier tutor. Se prestan apoyo a las familias y profesionales en el sentido de que, aunque sean ellos o quieran ser tutores, saben que siempre pueden tener por detrás esa orientación o ese asesoramiento. ¿Por qué? Creo que es otra forma de apoyar a las familias. Muchas familias declinan o rechazan ser tutores precisamente por falta de conocimiento de cómo desarrollar el cargo o por un poco, por decirlo así, de miedo a cómo hacerlo. Entonces creo que el prestarle un servicio de asesoramiento y de apoyo que puede ser esencial para que muchas familias se acaben implicando con el tema de la tutela y la sensibilización. Bien. Inconvenientes también los hay. Somos una persona jurídica, por tanto, la relación de cercanía que tienen las familias con las personas tuteladas, lógicamente no se las podemos dar nosotros. Atribución indiscriminada, me refiero a que nosotros no filtramos por perfil, aceptamos a toda persona que nos venga nombrada desde el juzgado, sin establecer perfiles por prescripciones médicas o por diagnósticos. No tenemos centros, eso es una cosa que me quería destacar, que no tenemos centros, ni tampoco tenemos ningún tipo de prioridad para acceder a las plazas públicas. Bueno, más o menos presentada ya lo que es la fundación. Me comentaban también que la experiencia, vamos a ver, la experiencia del día a día realmente es desarrollar el plan de intervención que comentaba, y lo más complicado, además del trabajo jurídico y demás, es con los recursos de esa persona ser capaz de cubrir las necesidades que tiene. Es decir, el hecho de que esté tutelado por la fundación no significa que los gastos de esa persona o las plazas en residencia vayan a ser cubiertas por la fundación, sino que eso se costea con el patrimonio de esa persona. ¿Esto que implica? Que hay que adecuar las necesidades con los recursos y con el patrimonio. Es complicado cuando gran parte de las personas que tenemos tuteladas son beneficiarias de pensiones no contributivas, que si no me engaño creo que ascienden 365 euros aproximadamente. Entonces, en esos casos, casi ya una de las primeras actuaciones que tenemos que llevar a cabo es una solicitud de valoración de dependencia para ver a aquellas personas que pueden ser beneficiarios de ese tipo de ayuda, o ver si hay posibilidad de solicitar algún otro tipo de pensión. ¿Todo se reduce al dinero? No, pero la verdad es que cuanto más patrimonio tiene una persona, más fácil es encontrar un recurso que sacie su necesidad. Eso es así. De ahí esa importancia también, y es realmente uno de nuestros baluartes, según llega una persona, ver si tiene solicitada la dependencia y si no lo tiene, solicitarla. No me gusta comentar experiencias tristes, me gusta más
porque esas creo que ya las vemos todos los días, no hace falta tampoco coincidir en ello. Pero sí, este trabajo y esta labor tiene una recompensa importante. Y os voy a contar el caso de un chico, bueno, llevaba varios años tutelado por la Fundación, era un chico joven, o es un chico joven, y conseguimos entre él, nosotros y los servicios que lo atendieron, que se le reintegrase la capacidad. Es decir, creo que nuestra finalidad, y por eso tenemos que estar, bueno, hasta cierto punto orgullosos, ¿no? En el momento que se consigue, es el que una persona que por el motivo que sea se le ha modificado la capacidad, además de que vea cubiertas sus necesidades durante el tiempo que está incapacitado, que logremos conseguir la reintegración de su capacidad. No es común, yo en los casi 9 años que llevo trabajando en la Fundación, creo que pudo haber 5 casos y por eso valoramos bastante cuando se da uno. No sé si recordáis un programa que se llamaba El Coro de la Cárcel. Bueno, iban por, en este caso, una cárcel concreta, seleccionaban a una serie de personas que querían participar y bueno, los ensayaban con ellos y después tenían unas actuaciones y, bueno, era una especie de Gran Hermano, pero a nivel, bueno, en la cárcel y demás. Este chico nos pidió permiso para participar, lógicamente, tras los permisos que tuvimos que solicitar se le concedieron. Y creo que el darle esa libertad y el darle ese margen para que él participara en todas esas actividades que él pedía participar fue clave para que se les reintegrase la capacidad. ¿A dónde voy? No creo que porque una persona tenga su capacidad modificada debamos ser más protectores de lo que realmente exige esa protección. Hay que centrar muy bien la intervención que realizamos con la necesidad y valorarla en función de la necesidad que tiene, porque un exceso de intervención puede ser tan perjudicial a lo mejor como la no intervención en algunos casos. Las necesidades que tiene una persona son las que son y no por protegerlo más vamos a facilitarle más las cosas de las que hay. Tema de recursos. Bien, en la Funga, como veis, somos 19, bueno, no lo dije antes, somos 19 personas. Trabajamos desde Santiago. Es uno de los inconvenientes que tenemos es la dispersidad geográfica que tenemos aquí en Galicia. Implica que gran parte de la jornada de trabajo, pues, sobre todo en el caso de los trabajadores sociales, se va en carretera, en rodaje. De los 19, uno es el director gerente, otro el coordinador. Tenemos 5 administrativos, 5 trabajadores sociales y 7 asesores jurídicos. Bueno, veis un poco la magnitud, ¿no?, del personal que hay. También veis los puestos o los cargos que realizamos. Hablábamos que casi 3.000. Pero creo que lo importante de esto es, lo que os decía antes, la coordinación. Estamos llevando, en ese sentido, estamos llevando también o intentando ponernos o coordinarnos con fundaciones tutelares privadas, porque también las hay, y creo que también es interesante dar margen o dentro de lo que cabe nuestro apoyo a que tanto las existentes como las que puedan surgir puedan también acceder al desarrollo de la tutela, porque de lo que se trata no es de acumular casos o de acumular personas, sino de lo que se trata es de dar el mejor servicio posible y cubrir de la mejor forma posible las necesidades de estas personas. No sé si... cómo voy de tiempo ni nada, pero... Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Fundación Padella por la invitación que ha hecho al Instituto Tutelar de Vizcaya. Para nosotros es un placer poder venir a Galicia a compartir un poquitín nuestra experiencia y juntarnos con otros compañeros que sufren lo mismo que sufrimos nosotros. Yo suelo decir cada vez que me junto con una fundación tutelar pública que esto me sirve como terapia de grupo.
Ya sé que suena un poco fuerte, pero también es así. Comentaros un poquitín, el Instituto Tutelar de Vizcaya es un ente público empresarial foral que fue creado en el año 2000. Entre sus funciones tiene el ejercicio de la tutela y curatela, asunción en su caso del cargo de defensor judicial, asunción de cuantas medidas cautelares de protección de personas cuya capacidad se pretenda ser modificada se hayan instado. Tiene que la obligación de fomentar acciones para integración y normalización. Informamos, como ha hecho también el compañero, orientamos, asesoramos y asistimos a otros tutores, a profesionales y a quien quiera saber sobre el procedimiento de modificación de la capacidad y las figuras de guarda que conlleva. Y además de eso, administramos los bienes de los menores tutelados por Diputación. No ejercemos la tutela, solamente cuando hay un patrimonio, hay una herencia que cobrar y demás, se nos da traslado del expediente y nosotros lo que hacemos es administrar el patrimonio de esos menores tutelados por Diputación. ¿Qué actividades hacemos para cumplir esos fines? Pues hacemos convenios y protocolos de colaboración con instituciones que se dediquen a idénticos o similares fines. Suscribimos contratos o pactos para el cumplimiento de los fines y coordinamos nuestras actividades con otras administraciones públicas u otras instituciones orientadas a los fines del Instituto. Nosotros tenemos convenio, dentro de esas cuestiones que hemos planteado, tenemos convenios en estos momentos con dos instituciones tutelares. Con Futuvide, que es una fundación que trabaja sobre todo en el ámbito de la discapacidad intelectual, y ahora, a partir de mañana, que se va a firmar mañana mismo, con la Fundación Tutelar Ondoan, que es una fundación que parte de una asociación de familiares de personas con trastornos mentales. Los números son llamativos. Yo suelo decir, cada vez que me junto con algún compañero o compañera, siempre digo, nosotros siempre ganamos. Proporcionalmente ganamos a todos. Tristemente, si yo hago una comparativa de la población que tiene Vizcaya, estamos hablando de 1.150.000 personas aproximadamente y el número de tutelas y curatelares que tenemos, 1.311. Si no me equivoco, Galicia tiene 2.700.000 habitantes en su totalidad y yo, por las cuentas que he hecho antes, creo que tenéis unas 1.900 tutelas, curatelas y demás. Nosotros hemos intentado pelear esto mucho porque con Fiscalía y con los órganos judiciales, porque entendemos que se está valorando distinto. Si nos trasladamos de aquí, vamos más al sur, nos constan experiencias en Andalucía, que se modifica la capacidad de obrar muy poco. No sabemos, es decir, se dan los distintos criterios que se tienen y demás. Nosotros, comparativamente dentro también de la comunidad autónoma vasca, se incapacita mucho más. Nunca sabíamos los datos desde cuánto se estaba incapacitando hasta que en el año 2013, si no me equivoco, el fiscal superior dio los datos. Y entonces, como salen los datos en el periódico, digo, aquí lo cojo y comparo también. Y en Vizcaya se incapacitaba, se modificaba la capacidad de las personas más del doble que en Álava y prácticamente el doble que en Guipúzcoa. Entonces nos sorprendía y en Vizcaya algo nos está pasando. Entendemos que no se puede modificar la capacidad por ser del Atleti, pero en esa situación estamos. Las franjas de edad de las personas que tutelamos se han ido modificando con el tiempo. Siempre tendemos a pensar que la gran parte de las personas que se acaban tutelando y curatelando son mayores de 65 años. Esto va cambiando. Los porcentajes cada vez se van incrementando. Las personas que tenemos en una franja de edad aproximadamente de 30 a 60 años y las personas mayores que se han visto modificada su capacidad, pues tristemente en muchas de las ocasiones van falleciendo y se va incrementando el otro porcentaje. Esto nos da una foto de las personas que tutelamos y curatelamos. Nos parece muy importante porque es una foto muy visual de quién estamos hablando, de qué personas. Es decir, tenemos un 33,45% de personas en residencias de personas mayores. Este porcentaje al principio del Instituto Tutelar era mucho mayor. En residencia con personas con discapacidad tenemos un 14,20. En centros, ahí incluimos pisos tutelados para personas con enfermedad mental, en hospitales psiquiátricos, un 16,35. En centros de exclusión, un 4,04%. Y en domicilio ya tenemos un 31,95%. Ha dicho también mi compañero pues, que se está notando, es decir, las necesidades van cambiando. Es decir, la prestación de tutela, lo que antes era en un ámbito residencial, ahora es en un ámbito comunitario.
Estamos yendo un poquitín también de aquella reforma psiquiátrica, porque ahora os voy a enseñar los porcentajes de personas que tenemos en domicilios y cuántos tienen un componente de enfermedad mental. Estamos hablando de que más de un 70% de las personas que tenemos en domicilio tienen un trastorno mental grave. Discapacidad intelectual, un 20 y tantos %, demencias y otros, pues es prácticamente insignificante. ¿Qué equipo humano contamos? Pues con personal administrativo tenemos 9 personas, trabajadoras, bueno, 9 personas más una responsable de administración, trabajadoras sociales tenemos 9 trabajadoras sociales, una lectora asesora y el director gerente. Luego, desde las distintas áreas de actuación y de forma coordinada, se pretende llevar a cabo un proyecto de vida digno y plena para cada una de las personas, tuteladas y curateladas. La metodología yo creo que es un poco similar en todas las instituciones tutelares. Análisis de la situación económica, análisis de la situación personal, de la situación jurídica, un plan de intervención, revisión y actualización y a partir de ahí, objetivo final, lograr la protección. Protección jurídica de que estamos dando defensa de la persona representada o asistida en los distintos procedimientos judiciales, en la toma de decisiones o acciones judiciales para proteger su persona o patrimonio, en la gestión de solicitudes de autorizaciones judiciales, gestión de actuaciones testamentarias. Protección social, bueno, todas sabéis un poquitín en qué consisten las actuaciones que se debe llevar a cabo desde un área social. Y la protección económica, lo mismo. Gestionamos sus recursos económicos, su patrimonio, cumplimos con las obligaciones que tienen las personas y demás. Financiación, pues exclusivamente en estos momentos tendríamos varias vías, pero solamente nos financiamos a través de las transferencias de los presupuestos generales de Diputación. No cobramos la retribución del cargo de tutor a la que pudiéramos tener derecho. Evolución, ¿qué está cambiando en los últimos años? Pues una mayor complejidad de las tutelas y curatelas. Yo voy a hacer una apuesta porque siempre la hago, de un colectivo que entiendo que está en inferioridad y no quiero que nadie se sienta molesto porque sé que hay necesidades en todos los tipos de colectivos. Pero sobre todo nosotros detectamos muchas carencias en la enfermedad mental. Muchas carencias. Se necesita absoluta necesidad de actuaciones multidisciplinares. Uno no puede pelearse contra el mundo, necesita un equipo. Un equipo y la tutela se ejerce desde una coordinación multidisciplinar, si no es imposible. Es decir, el tutor en sí mismo tiene un nombramiento, pero si no hay recursos que lo avalen por detrás, evidentemente no puede hacer ni acometer las actuaciones que sean necesarias para asistir a esa persona y para protegerla. Quiero poner una serie de reflexiones y retos. A nosotros nos parece fundamental, básico, que cada persona que pretenda iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad lo reflexione. Es decir, es una decisión fundamental en la vida de las personas. No se puede tomar a la ligera. Y con ciertas personas, encima, el verse sometido a un proceso de modificación de la capacidad genera una situación contraria a lo que se pretende. En vez de causarle un beneficio, le acaba causando un perjuicio importante, porque es una situación que ni tolera, ni admite, ni nada. Luego comentaremos un poquitín la contradicción que a mi entender tiene en muchos casos el tratamiento que se da desde las redes de salud mental. Por un lado estamos hablando de rehabilitar, recapacitar, empoderar a las personas, fomentar su autonomía, patatín, patatón, y acabamos instando un procedimiento de modificación de la capacidad. Yo entiendo que es evidente que hay una contradicción. No estoy diciendo que ninguna persona con trastorno mental tenga que ser modificada su capacidad, que las hay muchas, pero vamos a hacer previamente el trabajo y vamos a ver si se puede trabajar de otra manera. Creo que si realmente se proporcionaran los cuidados que requieren las personas con enfermedad mental, tal vez se evitarían muchos procedimientos de modificación de la capacidad. Hablamos de causas y motivo también. Evidentemente, en muchas personas existe una causa de incapacidad, pero el motivo, ¿para qué se le quiere incapacitar? ¿Qué se va a beneficiar? Es decir, modificándole la capacidad, ¿qué mejora en su calidad de vida obtiene? Os voy a poner un ejemplo que son reales, estos son reales. A través de una profesional, una madre instala la modificación de la capacidad de la hija, pues porque ya no podía llevarla a la parada del autobús para ir al centro especial de empleo. Es
decir, estamos matando moscas a cañonazos. Es decir, ¿cómo es posible que con esa finalidad se inicie un proceso? Podrá haber otros motivos y demás, pero evidentemente, simplemente para trasladarlo, porque lo que va a hacer la institución tutelar es contratar un servicio que recoja a esa persona, evidentemente, y que la traslade a la parada del autobús si es necesario, o buscarle y procurarle los derechos a los que pueda optar. Pero evidentemente nosotros no tenemos personal para trasladar y para atender a las 1.300 personas que tutelamos. Ha dicho también el compañero, hay que romper mitos y falsas creencias, es decir, porque esté tutelado por una institución pública no se tiene un acceso más fácil a los recursos, gracias a Dios. Y cuando digo esto, gracias a Dios en parte, es porque si nosotros ya estamos con una carga de trabajo enorme, evidentemente si tuviéramos un acceso fácil a los recursos residenciales, pues estaríamos desbordados. Porque evidentemente si yo tengo que meter a mi madre en una residencia, entiendo que hay causa de modificación de la capacidad y quiero conseguir el objetivo final, pues oye, si esta sería la vía, pero no es así, no es cierto y por lo tanto yo creo que debemos saberlo. Se debe ajustar la limitación de la capacidad a los déficits, no debe haber un abuso. Se debe superar el sistema de sustitución y crear un sistema de apoyos. Yo suelo decir que no queremos un traje a medida, que se suele hablar mucho. Es decir, el traje a medida enseguida se nos queda desfasado. Necesitamos algo más elástico. Porque yo puedo estar muy contento hoy y mañana estar con un bajonazo impresionante, o puedo engordar 10 kilos. Pues lo mismo nos pasa a todas las personas, no a las personas que tengan una discapacidad. Es decir, no podemos hacer un traje tan exacto que luego tengamos que modificar, porque esa modificación, si fuera sencilla y rápida, pero no lo es. Esa modificación al final lo que lleva es un trámite judicial de una regraduación de la capacidad con los tiempos que ello conlleva. Entonces, entiendo que lo que debe primar es un traje más amplio y evidentemente una responsabilidad por parte de los tutores y curadores de saber manejar esos tiempos. Tenemos que ser profesionales atendiendo a las personas. Tenemos que adaptarnos a ellos. Tenemos que ver cuándo es más competente o que lo que dice una sentencia y que cuando sea menos competente, evidentemente sí que habrá que regraduar porque entendemos que no tenemos el mecanismo para protegerlo. Creemos que se deben establecer nuevas figuras. Una figura que se hablaba en su momento que podía formar parte del ordenamiento es una defensa del defensor provisional. Es decir, en muchas ocasiones se promueven procedimientos de modificación de la capacidad simplemente por aceptar una herencia. Tenemos un familiar que nos genera ciertos problemas a la hora de aceptar una herencia y, claro, el único método para conseguir que nos juntemos en una notaría, a pesar de que hay otros métodos judiciales, es modificarle la capacidad y luego ya que vaya el tutor y tal. Tomamos una decisión definitiva para algo que podría tener simplemente una solución de una manera puntual. Tenemos que favorecer la autonomía personal y tenemos que respetar siempre que sea posible los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Que no haya conflicto de interés ni influencia y procurar que las personas sean partícipes y conocedoras de las decisiones que se van a tomar en relación a sus personas y sus bienes. Y en la medida de lo posible, favorecer su autonomía. Nosotros siempre hablamos de corresponsabilidad. La tutela no la ejerce la institución tutelar y se acabó porque estamos solos ante el mundo. Entendemos que es muy importante y fundamental que en caso de que se pueda optar a la tutela familiar, sea este el fin. No queremos decir que no se den situaciones en las que haya familiares idóneos que en una situación de desbordamiento ya personal, en una serie de situaciones que nos ha llevado al límite, no tenga que intervenir un tercero. Pero evidentemente la familia entendemos que es el soporte principal para muchas de las personas con trastornos mentales graves especialmente. Corresponsabilidad también de jueces y Ministerio Fiscal. Necesitamos coordinarnos y colaborar con ellos. Esto no es yo dicto una sentencia y a partir de ahí búscate la vida, porque entonces tenemos problemas, en muchas ocasiones tenemos muchos problemas. Necesitamos una relación directa, necesitamos solucionar problemas inmediatos y luego no tenemos esa inmediatez, no tenemos esa cercanía, no tenemos ese contacto directo. Necesitamos juzgados más especializados. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con jueces que todos nos dicen lo mismo. Cuando pasaba de un juzgado no especializado, este era un trámite sencillo. Y un trámite sencillo jamás puede ser privar de la capacidad a una persona. Entonces, si le estamos privando, esto tiene que ser muy valorado, muy analizado
y evidentemente con un fin. Con el tema de la Convención de la ONU empezamos a tener sentencias surrealistas, y lo voy a llamar así, porque a mí me ha pasado de estar en una mesa y decirle a mi letra, descíframe esto. Esto es un jeroglífico. Es decir, necesitamos una sentencia clara. Esto es la segunda calle a la derecha. No necesitamos, date 3 vueltas a ti mismo, tira para la izquierda, para esto tienes que tal, y para las actividades de la vida diaria, curatela. Y no sé, y te viene una no sé si para buscarle novio es una curatela, no sé si tenemos que hacer, es decir, no podemos ir más allá, no podemos ser tan innovadores que la innovación nos lleve a verdaderos laberintos a la hora de interpretar sentencias. Con el ámbito sanitario, absolutamente imprescindible colaboración y coordinación. Existe la problemática, es decir, los tutores, una vez que nos caen personas que tienen nula adherencia al tratamiento y nula conciencia de enfermedad, pues estamos muy limitados. Nosotros no montamos un dispositivo cada mañana de 300 personas en el Instituto Tutelar de Vizcaya que van con el pastillero en mano y se dedican por todo Vizcaya a repartir pastillas. Y al que no abre la boca no tenemos un aparato para conseguir que se medique. No lo tenemos. Y evidentemente no lo tenemos que tener. La continuidad de cuidados debe ser proporcionado por el ámbito sanitario. Que nos tengamos que organizar con ellos, que nos tengamos que coordinar, evidentemente, pero se debe garantizar. El problema que tenemos en ocasiones, no sé si le pasa lo mismo a la funga, es que muchas veces tenemos personas que han sido incapacitadas, que han sido modificadas su capacidad por un motivo de una patología psiquiátrica, y resulta que nos cuesta Dios y ayuda a conseguir que cumplan el tratamiento. No que cumplan el tratamiento, sino que acudan al centro de salud, y el centro de salud te dicen que llévamele, y cuando dices, no te lo puedo llevar, es decir, porque tiene que ser contra su voluntad, porque el perfil es este. Es decir, necesitamos colaboración, habrá que hacer un internamiento involuntario, habrá que hablar con los jueces, tendréis que mover, tendréis que darnos el instrumento, porque si tú me das el instrumento y me das un volante para un internamiento involuntario, nosotros lo ejecutaremos. Si no me lo das, porque estamos permitiendo, nos estamos dando vuelta y me está diciendo, tráemele para que le valore, cuando le valore, digo, no te lo puedo llevar. Si el problema es que no te lo puedo llevar. Entonces, habrá que crear esas alianzas, esa confianza, esa generación de confianza de que cuando estamos diciendo esto es real. Y si no, acompañarnos. Vayamos las dos partes a visitar a la persona en su domicilio, en su entorno, donde haga falta. No existe el tratamiento ambulatorio involuntario en Vizcaya. En otras provincias, en otros territorios se está llevando. Las experiencias dicen que son positivas. En Guipúzcoa se habla de muy positivo. Es decir, se obliga a las personas que se tiene la experiencia de que el tratamiento tiene un efecto beneficioso, con todas las garantías jurídicas y a base de un plan cortoplacista y demás. Pero con esto se está consiguiendo buenos resultados. Eso nos traslada. Debiera haber cambios normativos. Aquí pongo una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que a nosotros nos tranquilizaba, es decir, era en relación a una curatela médica que venía a decir que el Instituto Tutelar de Vizcaya se debiera encargar del control y seguimiento de la medicación. Nosotros entendíamos que cómo nos vamos a encargar del control y seguimiento de la medicación, porque hablaba de que para todo el resto de cuestiones era plenamente capaz. Para esta cuestión, una curatela. Y lo que veníamos a decir es decir, si la persona no quiere, ¿cómo vamos a conseguir medicar? Esto no es una asistencia de una persona, es decir, no se hubiera llegado a modificar la capacidad si estuviéramos de acuerdo desde el principio. Evidentemente la persona se va a negar. Entonces la premisa es que la persona se está negando ya. Y lo que venía a decir la sentencia de la Audiencia Provincial es que, a pesar de la peligrosidad de la persona, a pesar de que la posibilidad de que pueda delinquir es muy alta, no está previsto el tratamiento ambulatorio involuntario en Vizcaya, y lo que no se puede exigir a una institución tutelar es que una responsabilidad que exceda a sus facultades. En el ámbito social, hablamos de personas tuteladas, normalmente usuarios de servicios sociales. No podemos entender, nos pasa en ocasiones, habrá aquí trabajadores, me imagino, de los servicios sociales, que a veces entendemos, nos pasa también con los centros de salud, con la red de salud mental, que lo vivimos como una derivación, es decir, perdón, esta persona reside en el municipio tal, sigue siendo usuario de los servicios sociales del municipio tal. Es decir, esto no es una derivación, esto es una colaboración. Entonces, vamos a hablar, vamos a participar y, evidentemente, vamos a hacer un plan de intervención común.
Cuando digo esto es porque nos ha pasado que de repente, oye, que os vamos a dejar de pagar la pensión de tal persona porque ya habéis asumido el cargo. Oiga, perdone, hasta este momento el cargo no estaba asumido por nosotros, pero este ciudadano, ¿por qué se le ha pagado esta pensión hasta este momento y a partir de ahora no? ¿Qué ha cambiado? ¿Que tiene un tutor nuevo? El tutor no tiene por qué hacer esa aportación. ¿Líneas de actuación? Pues implantación de sistemas de calidad bajo el modelo FQM, cooperación y coordinación con otras entidades tutelares públicas y privadas, conciliación a jueces y fiscales de que sean estrictos en el cumplimiento del orden de operación que marca el Código Civil, trabajar con los servicios sociales, establecer cauces de colaboración y coordinación con jueces y fiscales, sensibilizar socialmente, que luego os voy a comentar un poquitín lo de la guía de modificación de la capacidad que hemos ido elaborando y está pendiente de publicar, coordinación con sanidad, seguir estableciendo cauces de coordinación y colaboración con entidades que trabajan con personas de discapacidad. Hablamos de las perspectivas de futuro, se ha comentado antes, se incrementa la esperanza de vida, es un éxito social, pero que lleva aparejado una serie de consecuencias, que es la disminución de facultades físicas y psíquicas en muchas personas. Cada vez hay mayor número de hogares unipersonales. Yo me he encontrado en muchas ocasiones cuando ha fallecido una persona que tristemente, y no es una vez ni dos, son muchas, que no tienes una persona de referencia a quien llamar para comunicar que esta persona ha fallecido. Es una situación de enorme tristeza que digas, joder, parece que no hay nadie por detrás, no hay nadie a quien te puedas decir que pueda tener un sentimiento por detrás de decir, oye, ha pasado esto, simplemente informarte. Pues en muchas ocasiones no lo hay, o nosotros no tenemos conocimiento detrás allá. Hay familias menos extensas y mayor dispersión geográfica de las mismas. Cuando pongo aquí posible sobredimensionamiento de las instituciones tutelares, esto hay que quitarlo. Esto ha llegado ya al sobredimensionamiento de las instituciones tutelares. Y hablamos de todas en general. Las instituciones públicas, el incremento que estamos soportando es enorme. Cada vez que vamos a firmar las tutelas, nosotros solemos ir una vez al mes. Esto es como tenemos el mismo miedo que los trabajadores del Corte Inglés en rebajas. Es decir, abrimos la puerta y aquí nos entran a destajo. Es decir, y estamos hablando de personas. Nosotros el año pasado asumimos, no sé si fueron 214, 220 casos, nuevos casos. Este año llevamos 180 y tantos, 190 y tantos. Fallecen personas, lo que estamos hablando, también fallecen muchas personas, pero normalmente acaban falleciendo las personas con una edad elevada. Entonces va aumentando el número de personas jóvenes que tenemos que evidentemente nos van a acompañar durante mucho tiempo. Necesitamos que a las instituciones tutelares públicas se nos dote de recursos. No podemos hacer lo mismo para 600 que para 1.300. No podemos, necesitamos recursos. Y luego necesitamos evidentemente una red social, sanitaria, familiar, judicial, de todo tipo que nos dé soporte, que sirva esa red para proteger realmente los derechos e intereses de las personas incapacitadas, cuya capacidad se haya visto modificada. Hablamos del asesoramiento. Muchas veces nos cuesta a nosotros también, es decir, partíamos de una situación en Vizcaya de, joder, creemos que hay muchas familias que no saben muy bien para qué es el procedimiento de modificación de la capacidad, pero no solamente muchas familias, muchos profesionales también. Nosotros lo que venimos comunicando es decir, pedirnos asesoramiento, vamos a hablar, hablemos con vosotros. Antes de iniciar una decisión, antes de tomar una decisión tan importante como es la modificación de la capacidad, vamos a hablarlo. Si pretendéis conseguir unos objetivos, vamos a hablaros de nuestra experiencia con un determinado perfil, qué se consigue, qué no se consigue, y en base a eso tomemos una decisión. Los objetivos previos a crear esta guía pues eran eso: informar del sentido y la razón de ser del proceso de modificación de la capacidad, dar a conocer las figuras de guarda, impulsar los procedimientos para el ejercicio de la autotutela y el otorgamiento de voluntades anticipadas, con el fin de dar cabida a la promoción de la autonomía de las personas. Tomemos decisiones mientras seamos capaces para un caso hipotético de que nos sobrevenga una situación de incapacidad, de hecho. ¿Recomendamos en qué casos y situaciones es conveniente? Sí que es cierto que del trabajo de aquel grupo que estaba formado por personas de la universidad, conseguimos que participaran también 2 magistradas del juzgado especializado, un jefe de la unidad de la clínica médico-forense, un psiquiatra, personal del Instituto Tutelar de Vizcaya. La verdad, estuvo también José Antonio, estuvo también Natalia. La verdad es que fue muy enriquecedor. Estuvo Marije coordinando
muy bien, por cierto. Fue muy enriquecedor porque chocamos no sé si dos visiones o dos esferas, es decir, la parte práctica de cómo ejecutamos y cómo estamos ejecutando y la parte más teórica. Y evidentemente yo creo que todos salimos enriquecidos de aquel debate, teníamos muchas dudas, ni entre los propios que estábamos del Instituto Tutelar de Vizcaya compartíamos muchas cosas, para que os hagáis una idea. Esto no es una decisión que sea A o B, ojalá fuera A o B, siempre existen muchos matices a la hora de iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad, pero yo creo que es importante reflexionar, dar ciertos instrumentos, ciertas herramientas que nos puedan facilitar esa toma de decisión final. Luego también se facilitaban criterios, lo que estoy comentando, para la valoración de la capacidad, aportar orientaciones para determinar la figura o institución de protección. Muchas veces pensamos que a nosotros nos llegan de profesionales y dicen, no, para este quiero una curatela. No, no quieres una curatela. Para este tú inicias un procedimiento de modificación de la capacidad y luego será el juez, tras valorar toda la prueba, el que decida si esto es una curatela, es una asistencia o es una representación. Es decir, no te va a dar nada el producto que tú quieres. Tú puedes entender que es el producto óptimo para esta persona, pero otra realidad es cuando pasa a través del filtro judicial. Y dar a conocer la misión del Instituto Tutelar de Vizcaya. La reflexión y los contenidos aportados de la guía recogen una doble perspectiva, ética y legal. Esto lo he cogido literal de lo que decía Marije, de modo que aporta conocimientos jurídicos, teóricos y procedimentales por un lado, pero se propone además que los procesos de posible modificación de la capacidad sean llevados a cabo respetando en todo momento la dignidad de la persona presuntamente incapaz y buscando el mayor beneficio para su calidad de vida presente y futura. Y este es un mensaje que siempre lanzamos, que es labor de todos y de todas lograr que las personas cuya capacidad haya sido modificada puedan desarrollar una vida digna y plena. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora vendría bien, ¿no?, pues dar lugar a la audiencia, a que alcéis la mano y bueno, hagáis las preguntas o las reflexiones que consideréis, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Aitor. En el caso de los niños con discapacidad, yo es que ahora tengo un niño en el que estoy iniciando el tratamiento de la incapacitación. Evidentemente no es autónomo, su situación no va a cambiar, no va a mejorar, casi todo lo contrario. Entonces, ¿qué diferencia hay entre incapacitarlos así antes de que cumplan los 18 años, sabiendo ya que no va a haber una oportunidad de mejoría, o lo que acababa de comentar usted? Bien, la situación es que si tú inicias el procedimiento de modificación de la capacidad en estos momentos, lo que se hace, en caso de que sea así acordado y se prevea que no vaya a haber una evolución positiva, es que se prorroga la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú modificas la capacidad de una persona, estás sometida a ciertas obligaciones. Tienes que presentar un inventario, tienes que presentar una rendición de cuentas. Cuando necesites autorizaciones judiciales, estás sometido a ciertos criterios, que creo que también, independientemente, cuando tengas la patria potestad, también. Pero evidentemente estás sometido a otras obligaciones. Lo lógico y lo que te vienen a decir y se recomienda es que si tú prevés que al alcanzar la mayoría de edad tu hijo o hija va a ser incapaz de hecho, pues que se promueva antes de esa mayoría de edad. Se prorrogaría la patria potestad a favor de los padres en su caso y seguiría con las condiciones de un menor de edad. Buenas tardes. Mi pregunta también es para Aitor. Me gustaría que explicara brevemente, porque le entendí decir que la Fundación Tutelar Pública tiene convenios con la Fundación Goravide y ahora con otra, ¿verdad? Sí. A ver, nosotros uno de los criterios que marcamos,
lo ha comentado también el compañero Boirín, nosotros no queremos ser una gran macroinstitución tutelar que al final nos veamos desbordados. Es decir, entendemos que tenemos que buscar la colaboración con entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, como son estas entidades. Nosotros llevamos desde el año 2008 con un convenio con la asociación Futubide, que es la asociación de personas con discapacidad intelectual. También engloba otra serie de entidades, del autismo, de parálisis cerebral y demás, y en ese patronato se juntan todos. Entonces, lo que pretendía esa asociación, que es más antigua que el Instituto Tutelar de Vizcaya, era poder incrementar el número de plazas, porque tenía gente que formaba parte, padres y madres, que reclamaban un poquitín eso. Evidentemente, querían tener una relación ya con esas entidades, con Goravide, con Aspace, que trabajan en los ámbitos que te estoy comentando, y se procuró buscar un acomodo. Entonces, tenemos un convenio con ellos que se renueva anualmente. En estos momentos tenemos 140 plazas, si no me equivoco, conveniadas, y es un camino de colaboración. Con la Fundación Ondoan, que he comentado, parte de una asociación de familiares de personas con enfermedad mental, que precisamente mañana se firma el convenio, lo firma la Diputada de Acción Social con el presidente de la entidad en este caso. Estamos buscando esa fórmula. Esta fórmula no evita el problema que estamos teniendo. Es decir, las instituciones tutelares privadas van creciendo de una manera más ordenada. Claro, regulamos a través de convenios los incrementos y demás. El problema que nos pasa en las instituciones tutelares públicas es, como ha comentado el compañero, que nosotros no podemos negarnos, no podemos excusarnos en base a la carencia de medios económicos. Es decir, estamos obligados por ley a asumir cuantas tutelas nos sean encomendadas. Pero evidentemente tratamos de buscar esa colaboración con otras entidades. Gracias. Una pregunta a los dos, y es una preocupación generalizada. Los dos han hablado de algo importante, que es la colaboración de la institución pública con las instituciones privadas. Pero me da la impresión, después de escuchar las dos intervenciones, que existe un desequilibrio muy grande y hay, no sé si una dejación de funciones por parte de las instituciones públicas o de la administración pública, no de las instituciones concretas, y si una dejación a las instituciones privadas. Yo creo que es obligación de la administración pública asumir cualquier necesidad de proceso de modificación de la capacidad y de sistemas de apoyos. Y por lo que están contando, especialmente en el caso gallego, lamentablemente, porque es el que me parece que hay poco interés de la administración pública o poca posibilidad de actuación de la administración pública para la atención de estas personas, cuando nos están hablando de un incremento de la población, de un incremento de la diversidad de las necesidades y de una confianza en la reacción del tercer sector o de la sociedad frente a una obligación de la administración pública. Se está diciendo además, no porque sea inexcusable, es que no hay excusa para que una sociedad no atienda a estas personas. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? Es decir, ¿por qué una administración pública, no sus instituciones concretas, sino por qué una administración pública no reacciona frente a una demanda social tan intensa? Esa es una primera pregunta. O una reflexión que me gustaría conocer su opinión. Y la otra es, parece, después de escucharlos, que el gran problema para el ejercicio de las instituciones tutelares es la imposibilidad de cubrir necesariamente esas necesidades de forma individual, es decir, la necesidad de colaborar con otros sectores, en este caso públicos, sean sanitarios, sean servicios sociales, judiciales. En el caso del País Vasco ha quedado más claro cuál es esa colaboración. Me gustaría ver o conocer si en Galicia existe también ese tipo de iniciativas, qué colaboración reciben del sistema sanitario, de la administración judicial, y también cómo se puede resolver, porque al final lo que se ve es que no es un problema solo de la Consellería de Servicios Sociales o de la Consellería de Justicia o su equivalente, sino que es un problema, por así decirlo, de presidencia, que es un problema de toda la administración autonómica o provincial. ¿Cómo se puede resolver? Más bien conocer sus opiniones. A ver, en cuanto a la primera pregunta, yo cuando hablaba de inexcusabilidad, es un poco, o lo quería contraponer a lo que ocurre con las personas físicas y con las personas jurídicas privadas, en el sentido de que
cuando una fundación tutelar privada decide en sus estatutos asumir funciones tutelares, puede determinar a qué tipo de perfil de personas va destinada. Es decir, puede concretar que va a unas personas con un determinado diagnóstico o no. Lógicamente, la opción pública, siendo un último recurso, no puede realizar ese tipo de discriminación, ¿no? Apoyo, vamos a ver, recientemente, bueno, hace cuestión de un año y medio, se está trabajando para un poco publicitar o ayudar a publicitar a las fundaciones tutelares privadas, en el sentido de darlas a conocer también a los juzgados y un poco identificar qué tipo de perfil tutelar realiza cada una de ellas. Lógicamente, esto también lleva por detrás un trabajo de consulta con estas entidades, puesto que hay que saber, además de ese perfil que sí puede venir fijado en los estatutos, hasta qué punto pueden asumir por infraestructura cargos tutelares. Es decir, de nada vale que demos como opción a un juzgado un listado de 50 fundaciones tutelares si después no sabemos qué capacidad de asunción de cargos tiene cada una de ellas, si se van a estar nombrando a una fundación que al poco tiempo ya esté saturada y que por tanto acabe rechazando esos cargos porque ellos sí tienen esa posibilidad. Entonces, el sistema bueno, sería, o que se estaba tramitando, sería como una especie de organización o de coordinación, de forma que se le pudiese facilitar al juzgado en el momento del nombramiento de cargo, o bien cuando se actuase como defensor judicial ya en la contestación a la demanda, qué opción sería la que se considerase más viable. Pero, lógicamente, todo esto supone un acuerdo previo con todas las instituciones tutelares privadas. No sé si era eso. No, pero es una buena respuesta para luego, por ejemplo, está bien para, es algo que no preguntar, pero sí es interesante, o sea que luego volveré sobre. No sé si me acuerdo de todas tus preguntas, pero te voy a contestar a la primera que hablábamos un poquitín de por qué las instituciones tutelares entendemos que no se da la respuesta. No lo sé, yo sí que, para ser sincero, creo que las instituciones tutelares somos un poco invisibles. No formamos parte del debate político. Yo no sé aquí en otros sitios, es decir, yo no veo que el Instituto Tutelar aumenta las tutelas en el año 2015 en tantas. En cambio, sí sé cuántas plazas de personas con discapacidad se aumentan en mi territorio. Pues sí, pues no sé si tenemos que alzar la voz también. También es cierto que cuando hablamos de decir, nosotros no creemos que sea un problema del Instituto Tutelar de Vizcaya la asunción de una tutela, no. Hay un problema, no es un problema, hay una cuestión social que está por resolver, hay una persona que tiene unas necesidades de apoyo de todo tipo, El Instituto Tutelar de Vizcaya no puede proveer todas las necesidades. Yo suelo decir que vamos al mercado. Y el mercado de sanidad nos da esto. Nos da pisos tutelados, nos da centros de día, nos da hospitales de día, nos da hospitales de agudos, nos da hospitales de media estancia. Y entonces, en función de esas necesidades, del seguimiento de los centros de salud mental, planteamos qué es lo que necesitamos. Y de aquí necesitamos esto. Y de los servicios sociales necesitamos ayudas de emergencia social. De los servicios especializados necesitamos que nos tramiten la dependencia, que cuando tengamos que hacer el PIA se reconozca el grado de dependencia de las personas, porque muchas de las personas que se modifican la capacidad luego son autónomos a nivel de dependencia, que es una contradicción, yo creo, porque autónomo y estamos en la pelea. Y suele pasar mucho, sobre todo con personas con enfermedad mental, que evidentemente saben vestirse, saben comer, saben tal. Ahora comen, no, se lavan, no, hacen esto, no. ¿Por qué? Porque es que hay unas características específicas de ciertas patologías. Pero insisto, nosotros buscamos en el mercado y tenemos que ser un agente bien informado, un agente que sepa de prestaciones y de servicios a los que tengan derecho las personas y en función de sus características ser exigentes. Y sí es cierto, es decir, lo he dicho al final, necesitamos recursos. Y me consta y sé que todas las instituciones tutelares, que yo conozco por lo menos, necesitan muchos más recursos, independientemente
de que luego nos apoyemos en los recursos de los demás, que también son insuficientes. No tenemos las plazas suficientes para personas con discapacidad. Se están creando. Se crean cada vez más pisos tutelados. Se están creando. ¿Son suficientes? No. Hay necesidades. Y evidentemente se está trabajando en ello. Nosotros también, para apoyar un poquitín nuestra labor, no es que solamente... hemos hablado de contratos y convenios. Nosotros tenemos convenios con otras asociaciones del tercer sector. Tenemos un convenio con la asociación Subieche para personas con trastorno mental grave y consumo de tóxicos. Son personas tuteladas y curateladas de una especial atención, difíciles. Entonces necesitamos educadores especiales diferentes, sin horarios, abiertos, cercanos, con otras características que nosotros no teníamos. Hacemos convenios con otras instituciones, con Goistiri, tenemos un servicio de vigilancia también en vivienda. Nosotros no estamos llegando completamente, pero tratamos de suplirlo con otros agentes que trabajan con nosotros. Entonces, hacen esas visitas a viviendas, ven qué tal está, nos avisan cuando, oye, aquí parece que veo algo está pasando. Entonces ya nos activan ciertos mecanismos de alarma que nosotros ponemos en conocimiento. Entonces la trabajadora social se pone en contacto con el centro de salud mental, con los servicios sociales de base, vamos a ver a Begoña, a ver cómo está y si vemos qué tal, hablamos con el médico de atención primaria o con su psiquiatra y demás para procurar un internamiento durante un tiempo hasta su estabilización. Estamos buscando alternativas, pero sí que es verdad que independientemente de las alternativas que busquemos hacia afuera, que son muy necesarias y yo creo que muy potentes, lo que nos ofrece, tenemos en Vizcaya la suerte de tener un tercer sector social muy importante y que nos da muchas garantías en ese sentido. Pero independientemente de eso, sigo insistiendo en que el Instituto Tutelar de Vizcaya evidentemente necesita recursos económicos y humanos para ejercer con mayores garantías su labor. Nada, mi pregunta es muy sencilla, porque estamos escuchando, y yo creo que llevamos muchos años escuchando la falta de recursos, en este caso humanos sobre todo, que hay no solo en la Funga, sino como veo pues, seguramente en el resto del Estado. Y mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para presionar a los poderes políticos, en este caso, para que eso cambie? Porque llevamos tantos años escuchando esto, cuando oyes 5 trabajadores sociales para todos los casos es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? Si es que se ha hecho algo, ¿qué respuestas están dando las administraciones? ¿Ha habido algún intento de una petición conjunta, de una reclamación conjunta de todas las entidades tutelares? Simplemente. A nosotros se nos viene manifestando que evidentemente hay una normativa estatal que impide el tema del incremento de las sociedades públicas, de las plantillas y demás. No estamos dentro de esos colectivos que se pueden ampliar. Yo me peleo con ellos, es decir, no puedo entender que nosotros que somos un colectivo que nos viene impuesto, porque es así, la asunción por un derecho subjetivo, como es el asumir la tutela de las personas cuya capacidad se ha visto modificada, que se pueda crecer y sin embargo no podamos aumentar los recursos que necesitamos para prestar esa atención. Cuando a otros colectivos, otros profesionales que evidentemente serán necesarios, se está haciendo. Nosotros pedimos lo mismo. Insisto, entre tanto, tratamos de evitar, tratamos de completar nuestro trabajo, nuestros déficits con otras entidades. Vamos a colaborar, lo que estamos comentando, con otros convenios con otras entidades del tercer sector, que nos aportan, nos alivian de cierta carga de trabajo y nos aportan una profesionalidad, un seguimiento y un conocimiento de los perfiles con los que estamos trabajando muy importantes. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que, me imagino que mi compañero igual, pues pedir. Pero eso es como todo. Nosotros pedimos, informamos, damos datos, tenemos tantas tutelas, nos está pasando esto. A partir de ahí, pues debemos encontrar respuestas. Yo me imagino que la administración que está por encima nuestro evidentemente tendrá que dar respuesta, antes o después, pero deberá darla. Bueno, añadiendo un poco, que comparto plenamente lo que acaba de decir Aitor,
la reclamación o la presión conjunta de todas las entidades es complicada por la competencia, porque no hay una competencia estatal, no dependemos todos de la misma administración, entonces el presionar de forma conjunta es complicado. Ahora, lo que sí hacemos, o bueno, por lo menos yo personalmente lo hago cuando solicito, hago algún informe de personal, es ver cuál es la institución, iba a decir mejor dotada, pero vamos a decir la menos mal dotada, para ponerlo en comparativa, es decir, y sacar las conclusiones más, un poquito más chocantes, ¿no? Es decir, miro cuál es la que me parece que está menos mal y hago una comparativa con la nuestra, y de ahí pues que se vea, más que nada porque creo que, hombre, por lo menos optar a estar igual de dotado que el que está menos mal dotado. Después, las reclamaciones conjuntas, ya te digo, por temas de competencias creo que no serían en ese sentido viables. Presión, pues la presión yo creo que aparte de la que podamos hacer nosotros es simplemente hacer ver la responsabilidad que tiene una entidad tutelar cuando no responde a lo que tiene que responder, y la presión viene marcada por los casos que tienes que asumir todas las semanas. Nosotros vamos todas las semanas a juzgado. Cada vez que haya un incidente provocado por un defecto de recurso, resaltarlo y comunicarlo para que se vea dónde se está fallando, aparte de todas las presiones y todas las comunicaciones que pueden ser ordinarias, como puede ser mandar informes con una situación concreta o solicitando personal o lo que sea. Pero sí, lo que me parece interesante es, además de todo eso, hacer ver o trasladar lo que es el día a día, todas las deficiencias o toda la falta de cobertura que tú le estás dando a una persona, hacer que esa deficiencia llegue arriba, y yo creo que es la mejor forma de presionar, y al mismo tiempo identificar qué consecuencia tiene para la administración el incumplimiento, o puede tener el incumplimiento de esa obligación. Yo creo que es la mayor presión que se puede hacer. Yo sí, por matizar una cosa, y lo hemos comentado antes también, es decir, solucionamos muchos problemas, ¿eh? No, que no dé la impresión de que esto es un caos. No, solucionamos muchísimos problemas, solucionamos muchísimos casos personales, conseguimos que estén en el servicio que tienen que estar. Sí que es verdad que bajo los hombros de las personas que trabajamos, y por eso decimos de que este es un trabajo enormemente desagradecido, porque todo lo que hacemos no se traslada, no se ve, se supone que es lo que tenemos que hacer, y es así. Y lo que no se ve y en lo que fallamos se hace grande, se hace una bola de nieve enorme. Pero que los árboles no nos dejen, no nos tapen el bosque. Es decir, generamos mucho. Somos instituciones, yo creo que indispensables hoy en día. Indispensables. ¿Que necesitamos más recursos? Sí. ¿Que se pelean por ellos? Evidentemente. Me imagino que mi compañero y yo las otras instituciones que conozco, pues evidentemente necesitamos más para llegar a más gente y con mayor frecuencia. Pero que evidentemente solucionamos la mayor parte de los problemas que puedan tener las personas, sí. Con ciertos colectivos, como he comentado antes, no vale tampoco de tener más recursos. Yo insisto, en algunas conversaciones que hemos tenido con Fiscalía, es decir, esta persona puede estar modificada, trastorno límite de personalidad con consumo de tóxicos, absolutamente, caso puntual, absolutamente muy agresivo, no vive para nada bien la tutela, no es que la viva bien, es que no nos podemos acercar a él. Lo hemos intentado con la agentes del tercer sector de la entidad Subieche, que son especialistas en estos colectivos. No han conseguido acercarse a él. A partir de ahí, ¿qué queda? Internamiento involuntario o nada. O nada. Pero tenemos que saberlo y tenemos que informar. Y no tenemos soluciones para todo. No las hay. Comentaba antes un caso con Marije también. De repente planteamos el caso de, mira, tenemos una persona que nosotros le buscamos el recurso, que es una habitación en un domicilio. Y la persona en esas 4 paredes se siente tan agobiado que acaba durmiendo en Termibús de Bilbao. Sitio, como podéis entender, de noche, frío, expuesto a peligros y demás. ¿Qué se puede hacer? Fiscalía trasladaba.
pues tendréis que garantizar. ¿Cómo? Porque la única forma de garantizar que una persona permanezca en 4 paredes toda una noche es con 2 guardias en la puerta. Y lo demás es exponernos evidentemente a situaciones de riesgo que se van a dar. No podemos evitarlo. Tampoco podemos condicionar la libertad de las personas muchas veces por el no asumir ciertos riesgos. Y a eso estamos expuestos siempre las instituciones tutelares. Es decir, preferimos que las personas estén encerradas en las residencias, que no salgan a exponernos, que salgan y de repente en un momento dado se desorienten y tengamos un percance fatal. En alguna ocasión lo hemos tenido. Tristemente lo hemos tenido. ¿Vamos a dejar que esa decisión que acabó mal, pero entendíamos que estaba bien tomada, nos condicione el resto de decisiones que perjudiquen, entendemos, la calidad de vida de otras personas? Yo entiendo que no. Y las entidades tutelares asumimos muchos riesgos, insisto, pero solucionamos lo que no está escrito, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente muchos profesionales no verán lo que hay por detrás. No se verá. Y cuando se llega a la situación de que se ha dado una solución impresionante, está muy trabajada en muchas ocasiones, ¿eh? Es decir, se pelea lo indecible por parte de las trabajadoras sociales del Instituto Tutelar de Vizcaya. Somos muy pesados con todas las administraciones. Y evidentemente es nuestra función ser muy pesados y tratar de garantizar pues, la máxima calidad de vida posible. Necesitamos más, sí, pero damos mucho. Insisto, damos mucho. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, quería hacer un par de comentarios. Es decir, el primero sobre... Me ha dejado un poco perplejo una situación. Si mal no entiendo, el uno es gerente, el otro es coordinador. Sois en este momento la cara, digamos, de las fundaciones para las que trabajáis. Fundaciones que son recursos públicos, que atienden a personas en un alto grado de vulnerabilidad, es decir, que están en una condición en la que necesitan una especial protección, que hay que recordar que esa especial protección que necesitan es, ante todo, una obligación pública que se ha de satisfacer públicamente. En ese sentido me cuestiono que se piensen en las fundaciones públicas como carácter de último recurso. No es un último recurso, es el cumplimiento de una obligación que las administraciones públicas tienen con las personas y en ese sentido debe ser proporcionado como una posibilidad de opción para las propias personas el colocarse, las personas familiares o el conjunto de la sociedad y por tanto una actuación también proactiva por parte de la administración pública, colocarse bajo el paraguas de la protección pública entendido como un paraguas que debiera proporcionar mayor seguridad. En ese sentido, la prestación, digamos, de la protección, de la tutela, que no solamente de la administración de la incapacidad, porque aquí hablando hay un momento determinado en que uno se pierde, si estamos hablando propiamente de tutores de personas incapaces o de administradores de la incapacidad de las personas, colocándose en una posición intermedia, gestionando, digamos, esa incapacidad para buscarle su mejor protección en otras instancias, incluidas las fundaciones privadas. Entiendo que se está en el ejercicio de una función de tutela de obligación pública en relación a las personas y que debiera garantizarse entonces la protección adecuada basándose precisamente en recursos públicos. Lo que no puede ocurrir es que se disminuya, digamos, las condiciones de calidad y seguridad en la protección, que no es ni más ni menos que la protección en los derechos fundamentales de la persona por parte precisamente de la administración pública obligada a garantizar todo eso. Eso no se puede garantizar. Entonces, ¿qué ocurre con los profesionales en situaciones así? Aceptan, digamos, encargos imposibles y en ese sentido mantienen en sí mismo, digamos, gestionando así la situación de incapacidad, mantienen en sí mismo una situación que, definida en los términos en que la habéis definido y dadas las cantidades de las que habéis hablado, es claramente insoportable, insuficiente, etcétera, etcétera. ¿Se acepta o se hace algún tipo de actuación al respecto que sensibiliza a la sociedad, mueva aquellos que tienen capacidad para transformación en la sociedad y lleguen a crear un servicio de protección en ese sentido, de tutela, en ese sentido de calidad? Un comentario entonces en relación a lo que habéis dicho de los recursos. Como fundaciones públicas hacéis una queja respecto a los recursos y os planteáis además cómo en un momento determinado las familias, digamos, sería el destino, digamos, o la situación ideal para garantizar la tutela eficaz porque son las personas que mejor conocen. De poder ser, efectivamente yo me sumo a que continúe en el ámbito familiar tutelado por las personas que mejor le conocen y que están vinculadas afectivamente.
Pero todo esto me ha traído a la cabeza un comentario que en su día, una valoración que en su día había hecho María Ángeles Durán, la economista del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que más ha estudiado las cuestiones de economía de la dependencia en España, y que dijo, buena parte de la eficiencia artificial que tienen los servicios públicos en España es que derivan costes a aquellos que no tienen la capacidad de eludirlos. Es decir, hablaba en concreto de trasladarle obligaciones públicas a las familias. Obviamente, vuestra carencia de recursos la viven las familias hace muchísimo tiempo y siguen cargando, efectivamente, redirigiendo recursos, buscando recursos donde no los hay, etcétera, para garantizar unas condiciones de dignidad en el cuidado de aquellas personas que quedan a su cargo en condición de tutela. Digo todo esto porque, primero, representáis instituciones, obviamente entiendo que defendáis vuestro trabajo, entiendo que tenéis un determinado tipo también de obligación. No acepto el planteamiento de último recurso, creo que es una obligación pública y entiendo que efectivamente la situación tal cual habéis presentado, por mucho que hagáis un esfuerzo, y lo reconozco desde el punto de vista individual, enorme, es enormemente preocupante dada la gravedad de la situación en la que se encuentran estas personas. Yo por comentar, no es que nosotros digamos que es la última garantía, es que lo dice la ley, lo dice el Código Civil. El Código Civil marca un orden de El Código Civil marca un orden de prelación. Es decir, de quién debe ser tutor, no lo marcamos nosotros. Entonces, lo que decimos el compañero y yo, y lo dicen todas las instituciones tutelares, y es la lógica, insistimos, y luego es la experiencia. La fundación que os he presentado en Doan, el fin que van a tratar de trabajar, primero es no modificar la capacidad de las personas, lo tienen claro, no modificarla en un primer lugar, y segundo, trabajar con las familias, porque entendemos, y es así, y los resultados avalan estas cuestiones. Es decir, personas con enfermedad mental que tienen un soporte familiar estructurado tienen una evolución mucho mejor, porque tenemos un entorno protector. Cuando hablamos de recursos, no pensemos que la tutela, pero ni de una institución tutelar ni de una persona física es una tutela 24 horas al día. Eso es engañarnos. Es decir, si yo soy tutor de mi hermano, yo no voy a estar 24 horas con mi hermano. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer mi vida. Luego tengo que cumplir ciertas responsabilidades. Insisto, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de personas que están en centros guardadores, están atendidos. Necesitamos coordinarnos con esos centros. Seguramente mejor, pero tenemos grandes profesionales en los centros. Trabajamos con ellos. Luego tenemos personas en el entorno familiar. Cuando tenemos personas en el entorno familiar, tienen capacidades. Nosotros no se las vamos a restringir. Tienen capacidades para vivir de forma autónoma. ¿Que necesiten más seguimiento porque tenemos que controlar mejor los cambios que se puedan dar en las personas? Cierto. ¿Que vamos tomando medidas? También. ¿Que igual no son las suficientes? También. Pero no demos la impresión de que están absolutamente desprotegidos. Insisto, y no son solamente las instituciones tutelares las que deben dar soporte. Es decir, si estamos hablando de que hay una persona con una enfermedad mental en su vivienda que no acude a la medicación, quien tiene que garantizar la continuidad de cuidados es la red de salud mental correspondiente. Y nosotros estaremos para solicitarlo, para pedirlo y para acompañarles. Pero tendremos que hacer. Si hay una persona en una situación de vulnerabilidad en su domicilio, no hay que esperar a que haya una modificación en la capacidad de hablar para poder intervenir. Los servicios sociales de base tendrán que tomar las decisiones en colaboración con los órganos que correspondan para intervenir en esas situaciones de urgencia. Es decir, las instituciones tutelares no pueden dar soporte a todo y tampoco damos prestaciones. Y tampoco, cuando hablamos de las personas, de las capacidades que tienen las personas de poder vivir de una manera digna, claro, pues es difícil. Si cobran una PNC, como dice el compañero, con 366 euros, complicado. En Vizcaya tenemos la renta de garantía de ingresos, que amplía hasta 600 y pico euros, más 200 y pico euros para poder optar a un alquiler. Es algo más digno ya, es decir, se puede garantizar algo más, pero tampoco te da para más. Las instituciones tutelares no aportamos recursos. Insisto, cogemos lo que hay en el mercado, lo que mejor puede optar. Si una persona te está cobrando una PNC y de repente fallece su progenitor y tiene derecho a una orfandad, ahí tenemos que estar de que, oye, que por aquí podemos coger y luego le corresponde una PF y luego le corresponde tal. Y en vez de cobrar 600, cobra 1.000. Efectivamente. Pero no podemos garantizar, no vamos a garantizar nosotros también el que tengan una vivienda. Es decir, eso a quien corresponda. Y aquí intervienen muchas administraciones.
por lo menos en Vizcaya, y aquí será lo mismo, cada uno tiene sus competencias. Y evidentemente de eso estamos hablando, de generar redes de colaboración, redes de coordinación y que evidentemente tratemos de buscar esto. No hablamos jamás de que las familias tengan que cargar, no estamos hablando de lo que pasó después de la reforma psiquiátrica. No estamos hablando que después de la reforma psiquiátrica del año 83, si no me equivoco, del 80 y tantos, de repente toda la carga de la atención de las personas con enfermedad mental cayó en las familias. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando en el Código Civil se dice buscar el mayor beneficio y protección del incapaz, entendemos que dentro de un ámbito familiar normalizado, y que no se haya visto superado. Yo antes he comentado, evidentemente hay situaciones en las que la familia ya está desbordada, no puede cargar, pero evidentemente primando y mirando exclusivamente por el interés de la persona tutelada, pues igual el mayor interés es que esté con la familia. Antes comentaba, yo puedo tener un tutelado y de repente la familia lo está viendo muy mal, pero está viviendo en su domicilio y la familia quiere que vaya fuera. Pero si yo no tengo otro recurso como tutor, lo más conveniente para la persona que tutelo es que esté con su familia. Y seguramente será lo peor para la familia. No sé si me explico. Y evidentemente luego ahí cada uno tendrá que hacer su recorrido. Si la familia decide que la persona salga, nosotros tendremos que intervenir, tendremos que buscar los recursos correspondientes a los que pueda tener derecho y demás. Pero no estamos hablando de que recaiga el peso en las familias, ni muchísimo menos. Pero sí entendemos que es una parte fundamental en la recuperación y la rehabilitación de las personas, sobre todo de las personas con enfermedad mental. Sí, yo en ese sentido creo que lo del último recurso fue cosa mía, entonces me gustaría también aclararlo. Vamos a ver, el último recurso no me refiero a que intentemos que haya otros recursos anteriores, sino que el Código Civil, como decía Aitor, establece un orden de preferencia a la hora de nombrar tutor. Un orden que el juez tiene la obligación de seguir, salvo que tenga justa causa para saltárselo. Y en el caso de que se decida nombrar a quien sea, el nombramiento de tutor en principio es obligatorio, salvo que exista causa de excusa, que también están tasadas. En eso me refería al último recurso, que somos los últimos de la lista, no por otro motivo. No se pretende para nada, y creo que en ningún momento hablé de traspasar tutelas a familias, ni obligar a las familias. De lo que se trata es, al contrario, de intentar colaborar, o que las familias colaboren con nosotros por lo que nos puedan aportar y por el beneficio que de esa colaboración entre la familia y fundación tutelar pueda recibir la persona que está tutelada. Y de las fundaciones privadas, tutelares privadas, un poco lo mismo. Son fundaciones que quieren desarrollarse dentro de las funciones que tienen marcadas en sus estatutos y son ellas quienes dan el paso de decir, oye, queremos participar. No es que se esté buscando un sistema para dispersar, ni mucho menos. Simplemente es buscar una colaboración y intentar aprovechar a lo máximo posible todos los recursos existentes. Y lo de la familia sí me parece importantísimo, porque hay veces que pues la palabra o la presencia de un familiar soluciona problemas que gente que somos desconocidas y que de repente nos presentamos diciéndoles que a partir de ahora pues que ciertas cosas las tienen que tratar con nosotros, es más, o puede llegar a ser mucho más violento, ¿no? Que si tienen una persona ciertamente conocida. No es, como digo, ni intención ni mucho menos de intentar escurrir el bulto o las obligaciones, simplemente que si miramos el beneficio de una persona o el máximo interés de esa persona, que entiendo que es lo que se tuvo en cuenta en el Código Civil a la hora de establecer esas prelaciones, que más que por otra cosa entiendo que van encaminadas a circunstancias de cercanías y de confianza, los criterios que se establece para esa predación es un poco lo que se intenta mantener, aun cuando la tutela acabe recayendo en la fundación tutelar. No sé si a lo mejor la palabra último recurso o la expresión último recurso es lo más adecuado, pero a lo que me refería era eso, es a la última garantía, como si decían, que tiene esa persona en caso de que cualquiera de las otras opciones preferentes, porque además son preferentes, pues no existan o no sean viables. ¿Alguna otra pregunta?
queda poco tiempo. Son dos preguntas directas para respuesta corta. Primera, el mayor beneficio, la vida digna y plena de calidad. Es una vida que hoy día se entiende que cuanto mayor sea el grado de autonomía, más se acerca a ese ideal de beneficio y vida digna y plena. Entonces, las preguntas son dos. La primera, se llama fundaciones tutelares, normalmente son o institutos tutelares. ¿Por qué? Porque la tendencia era tutela y, por tanto, una incapacitación de orientación plena, donde la reducción de la autonomía o de la capacidad era cuanto mayor, más beneficio. ¿Qué tendencia se vive en las dos instituciones? Es decir, si se habla ahora de modificaciones de la capacidad parciales, de revisiones, de reintegración de la capacidad, etc. Esa es una pregunta que requiere respuesta breve. Segunda, como hay pocos recursos, garantizar la autonomía de estas personas que han sido educadas en un paradigma en el que la autonomía no es lo más importante, probablemente requiere una intervención social mayor. La carencia de recursos influye en el fomento de la autonomía, en la recuperación de la autonomía de los tutelados, curatelados o personas atendidas en las fundaciones o no. Estas son las dos preguntas. Bueno, bien, yo creo que el tema de la reintegración, bueno, lo comenté hace un rato, ¿no? No son muy comunes. El motivo creo que es porque también cuando se incapacita una persona o cuando se le modifica la capacidad, ya se hace con la previsión de que esa enfermedad que motiva la modificación de la capacidad sea persistente. Es decir, que normalmente ya hay pocos visos de recuperación. Sí es cierto que alguno hay y que trabajando con ellos sí se pueda llegar. Con la Convención de la ONU sí es cierto que nosotros estamos notando cambios en las sentencias. Se entiende a evitar esa incapacitación o modificación total y se acota. No sé, en algunos casos es positivo, en otros casos yo creo que es demasiado optimista. Gran problema y que está muy relacionado con esto es el tema del control de la medicación, que hay veces que se quiere limitar tanto que se considera que si esa persona está convenientemente medicada no es necesario más que una curatela para ese control. Sí, eso es cierto. El problema es cómo llegar a que esa persona que hasta ahora no se medicó sea consciente de la enfermedad que tiene y se le llega a medicar. Por otra parte, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que también hay un problema técnico, porque si entendemos que la curatela es un apoyo para conseguir la voluntad de esa persona, si esa persona tiene como voluntad o su voluntad es no medicarse, de poco puedo hacer yo como curador en apoyar esa voluntad. El último recurso que a mí me queda es informar al juzgado de cómo va ese control. Pero si lo que queremos conseguir es que esa persona se medique o que sea consciente de la enfermedad que tiene, a lo mejor no es simplemente un control suficiente, sino que hay que presionarlo un poco o redirigirle a algún recurso, cosa que no podemos hacer en el caso de una curatela si ella conscientemente no lo quiere hacer o voluntariamente no lo quiere hacer. Entonces, a ver, en unas cosas creo que sí, con la convención y con los trajes a medida es positivo porque obliga a estudiar más pormenorizadamente en el procedimiento judicial cuáles son las necesidades reales de esa persona, pero en la práctica y por la experiencia que nosotros tenemos también te ata en algunas ocasiones más porque cuentas con menos recursos para llegar a alcanzar el objetivo. Es decir, por ejemplo, nosotros, cuando eran, en el caso de las tutelas que nos encargaban el tema del control de la medicación, nosotros podíamos llegar, por decirlo así, a negociar con esa persona con ciertos premios, por así decirlo también. Es decir, que él viera que cumpliendo una determinada conducta o llevando a cabo una determinada conducta iba a tener un beneficio. Desde el momento en que nos limitan solo a ese tipo de control, no tenemos nada que ofrecerle a esa persona más que el que vaya, si quiere ir, y si no, pues nosotros informar al juzgado. Por lo que se refiere a la segunda cuestión, ya no me acuerdo cuál era. Bien. La carencia de recursos para la reintegración de la capacidad o para la mejora incluso. Para la promoción de la autonomía, yo creo que afecta a las personas que están tuteladas por fundaciones públicas de la misma forma que afecta a las personas que no están tuteladas y que tienen algún tipo de problema de autonomía. Es decir,
creo que ahí está más ubicado en la capacidad o la amplitud de la ley de dependencia o lo que pueda la ley de dependencia, por ejemplo, promover, más que los que las instituciones tutelares podamos realizar. Yo entiendo la labor de la institución o de la fundación tutelar como una especie de gestión de recursos, es decir, analizar las necesidades de una persona, no sé si tú también lo ves así, y buscar cuál es el recurso de los existentes que es más viable para cubrir esa necesidad. Lógicamente, si una persona necesita un centro residencial público o una plaza pública, nosotros no vamos a poder facilitársela porque nosotros no gestionamos plazas públicas. Nuestra obligación será iniciar el procedimiento, continuar el procedimiento para que esa persona llegue, en caso de que le corresponda, a tener ese recurso. Pero me refiero que hay veces que queremos que las instituciones tutelares cubran directamente las necesidades, cuando entiendo que no debe ser así. Nosotros lo que debemos buscar es la forma de cubrirlo, gestionar el recurso adecuado para cubrirlo mediante la solicitud o acudiendo a donde sea un recurso público o un recurso privado. Pero es inviable pensar que nosotros vamos por nosotros mismos a cubrir esas necesidades directamente. Es igual, por ejemplo, que una representación procesal en un juicio de una persona que esté incapacitada. Llevará a su abogado, no tendrá que ir el personal de la fundación a defender un asunto privado de una persona tutelada, porque si no también sería cubrir necesidades privadas de una persona con recursos públicos, cuando ese recurso público no está contemplado siempre que no sea la justicia gratuita. No sé si me explico. Yo por comentar nuestra experiencia, nosotros la Convención de la ONU se ha notado no especialmente, en los casos que a nosotros nos acaban cayendo. Si nos vamos al cuadro que os he explicado, si miramos el número de porcentajes de curatela sobre las incapacitaciones, las modificaciones de capacidad totales, siguen siendo muy parecidas. Desde el año 2008 no ha variado, 20, 21, 22, 22,5, 21,7, se mantiene. Por lo tanto, no se ha percibido ese cambio. Si un mayor análisis exhaustivo de las habilidades y competencias que tengan las personas en los informes de los médicos forenses, sí, las conclusiones acaban siendo las mismas, tutela o curatela. Nosotros no hemos percibido modificaciones. Sí hemos detectado que sí hay más recapacitaciones. Sí, nosotros tenemos más casos que los que dice el compañero, más recapacitaciones totales, que luego la información te sigue llegando y no quiere decir que recapacitemos a una persona y que luego no tenga internamientos involuntarios. ¿Me explico? Es decir, la persona ha sido recapacitada y otra cosa es que puntualmente pueda recaer, pueda requerir de un internamiento involuntario y demás. Y eso no quiere decir que vuelva a haber que iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad. Pero que hay bastantes casos. Lo que antes había uno al año, nosotros ya detectamos en los últimos años 6, 7 en esos números de regraduaciones y luego también bastantes remociones del cambio de tutor, que trabajamos un poquitín porque son las propias familias en ocasiones las que nos demandan que quieren ser ellos los tutores. Ya está la situación en cierto modo normalizada y nos reclaman y dicen, ahora quiero intervenir yo. Muchas veces lo que hacen las familias también es esperar, es decir, esperar a que otra institución tome una decisión problemática. Es muy duro sacar a una persona, por ejemplo, a una persona mayor de su domicilio. Es decir, quien lo ha tenido que hacer en alguna ocasión se tiene que poner en la piel de la persona. Es decir, tú acabas sacando a una persona en función de que no se puede permanecer en su vivienda por su propia integridad, pero eres consciente plenamente de que dejas su vida allí y que tú la llevas a otro sitio, diferente. Entonces, la decisión hay que tomarla, hay que vivirla en primera persona y no es sencilla. Y muchos familiares no quieren ese mal trago, pero una vez que el mal trago, que saben que es absolutamente necesario, se ha producido, sí que solicitan, ahora sí que me gustaría seguir ocupándome de mi madre o de mi padre. Respecto a si se notan en las carencias, pues evidentemente es claro que se notan y nosotros lo que hacemos, como ha dicho el compañero, es reclamar esos servicios. ¿Están en el servicio idóneo cuando están en domicilio, es siempre el recurso idóneo al domicilio? Pues en ocasiones no. Y evidentemente lo que hacemos es solicitarle el recurso idóneo. Pero en tanto en cuanto tendrá que permanecer en su hogar. Y habrá que aportarle los soportes que sean. Que los soportes que sean, puede ser que se pueda permitir un servicio de apoyo en domicilio. Pues esa asistencia en domicilio
se tendrá que abonar con el patrimonio del tutelado y se tendrá que dar los soportes, se tendrá que hablar con los servicios sociales de base, se tendrá que hablar con el médico de atención primaria para que esté vigilante y expectante. Si la situación varía y se vuelve urgente, pues evidentemente promover que hay una urgencia ya en la situación y que evidentemente esto no se puede esperar. En eso se trabaja. Se están eliminando también camas en hospitales de larga estancia en Vizcaya. Teóricamente tendría que ir acompañado de otros equipos de soporte comunitario, los equipos de tratamiento asertivo comunitario. Se requiere más, se necesitan más recursos, evidentemente. Hace falta un mayor seguimiento por parte de los profesionales de sanidad. Estamos quitando camas, eso no quiere decir que antes las camas estuvieran mal ocupadas. Entonces, si estamos sacando gente de los hospitales psiquiátricos, que todos estamos conformes, en el sentido, después de la reforma psiquiátrica, de que esto se tenía que dar, pero evidentemente démoslo en las mejores de las condiciones. No sigamos haciendo caer en las espaldas de los familiares, en este caso las instituciones tutelares, esa problemática. Vamos a acompañaros en el tratamiento, pero darnos seguimiento, darnos un equipo que trabaje con nosotros. Y si existen todos los recursos, evidentemente no. ¿Que todas las personas que tutelamos están en el mejor recurso que pudieran estar? No. No bajo nuestra opinión. Creemos que hay ciertas personas que deberían estar en otros recursos. También creemos, y decimos, yo no me voy a meter nunca a ser psiquiatra. También entendemos muchas veces que hay ocasiones en que, esta persona requiere un internamiento involuntario, temporal, para estabilizar, lo requiere. Pero el psiquiatra o la psiquiatra entiende que no y nosotros no vamos a jugar a ser médicos. Y ahí se acaba. Y a partir de ahí, ver cómo le podemos atender, seguir insistentes en que se cumpla esa continuidad de cuidados por parte de los servicios que correspondan y poco más. Pero peleamos mucho los recursos y no siempre los obtenemos, evidentemente, porque siempre no existen tampoco. Bueno, pues si os parece bien a todos, hacemos un descanso ahora, retomamos a las 8:15, damos paso a Marigé y continuamos luego a última hora. Gracias.